asiático. En Norteamérica, el hielo y los glaciares envuelven toda Canadá y el norte de Estados Unidos. La glaciación avanza y Alaska surge como una encrucijada de caminos. En la costa del mar de Bering, el océano en retirada hace emerger un gran puente de tierra de 1500 kilómetros que une Asia y América. Por él, multitud de criaturas pasaron al nuevo continente. Era el génesis de una gran oleada de vida que inundaría las Américas. Al pasar a la antigua Alaska, las manadas de herbívoros encontraron ricos pastos y fértiles valles donde refugiarse. Pero tras ellos y procedentes de Asia llegaron los feroces carnívoros, tigres dientes de sable, osos gigantes y el mayor de todos los depredadores. Vinieron de Siberia en pequeños grupos, siguiendo las manadas, sin saber que estaban descubriendo un nuevo continente. Los cazadores se alimentaban de bisontes, alces, mamuts y de un tipo de reno salvaje llamado caribú. En la tundra, donde el frío no deja crecer la vegetación, la carne es vida. Durante la mayor parte del año es matar o morir. Los cazadores prosperan aquí durante milenios. Pero conforme la glaciación comienza a ceder terreno, se abren nuevos caminos hacia el sur y la mayoría se traslada con las manadas para colonizar aquellas tierras vírgenes. Sus descendientes se convertirán en apaches, sioux, aztecas, mayas, incas e indios de la Amazonia. Sin embargo, algunos grupos permanecen en Alaska. Para ellos, este es un mundo de fuerzas misteriosas y espíritus mágicos. Muy bien, ¿qué les pareció el video, chicos? Es un video que trata de recrear de alguna forma, pues, en este caso, el desarrollo, ¿no? De la cultura andina. Excelente, sí. Trata acerca de cómo, pues, los distintos hombres durante la era de hielo viajaban, se trasladaban, para tratar de llegar a lo que es el continente americano. Es así como se va a iniciar la historia del Perú. Hombres que viajaban y buscaban comida van a ingresar al territorio peruano y a partir de ese momento podemos hablar ya de los inicios de la historia del Perú. Cuando los hombres ingresan a nuestro territorio, empiezan a desarrollar actividades como la caza, la pesca, la recolección. Al principio serán depredadores, se enfrentarán constantemente contra la naturaleza y luego poco a poco aprenderán el ciclo de crecimiento de las plantas. ¿Qué se requiere para que una planta pueda crecer? El desarrollo de lo que es la llamada agricultura, la ganadería, etcétera. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces, ya cuando los hombres se establecen en el territorio peruano, van a empezar ¿a qué? Van a empezar a desarrollar culturas. Y vamos a hablar acerca justamente de las culturas peruanas. En el Perú han habido muchas culturas. Hemos tenido en realidad más de 200 culturas peruanas. Sin embargo, en el colegio nos comentan alrededor de unas 7 a 8 culturas, que son las más estudiadas, las que tienen un mayor financiamiento y las que vienen bastante en exámenes de admisión. Sin embargo, todas las culturas son importantes. No hay mejor cultura que otra. Todas son iguales en importancia. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
para poder comprender y estudiar mejor las culturas, hay una forma de dividir a las culturas, hay una forma de periodificar a las culturas por etapas. Y hay muchos investigadores que analizan esto. Uno de los primeros que hace esta investigación se llama el arqueólogo John Rowe, es un norteamericano. Seguramente ustedes lo recuerdan, lo conocen, o en algunas clases anteriores quizá se tuvo la oportunidad de que yo te explique y te hable un poco del señor John Rowe, ¿ok? Muy bien, entonces, en base a este señor, vamos a recordar algunos puntos importantes que nos dice él para que estudien las culturas peruanas o las culturas andinas. En base a que John Rowe divide al Perú. Él estudia cada cultura en el Perú, su cerámica, ¿verdad? Claro, el estilo de la cerámica. Y en base a eso, él llega a algunas conclusiones. Por ejemplo, acá tenemos el desarrollo de la cerámica. Cuando John Rowe encontraba en un lugar del Perú una cerámica que tenía esta característica, como se ve en la pantalla, forma de globo, una base plana de un solo color, ese tipo de característica de cerámica, si John Rowe la encontró similar en distintos lugares del Perú, John Rowe llegó a una conclusión de que posiblemente la cultura que hizo esta cerámica fue una cultura grande, una cultura que tuvo una gran influencia en el Perú. A eso se le llama, para John Rowe, horizonte, un horizonte cultural, ¿verdad? Entonces, John Rowe dice que en el Perú, cuando empezaron a hablarse de las altas culturas o civilizaciones andinas, no todas las culturas son iguales. Hubieron culturas que abarcaron gran parte del Perú y esa época se le llama horizontes. Y vamos a ver aquí en este cuadro todas las etapas de las culturas peruanas. Miren en este cuadro, ¿ah? Tenemos aquí en la fase, en la parte inferior, una etapa que se llama el horizonte temprano. Acá dice, horizonte temprano, también llamado horizonte inicial. En esta etapa vamos a ver que hay algunas culturas, están ahí, pero hay una que es la importante, que es la cultura que dominó gran parte del Perú. Y esa cultura es la que está acá. ¿Qué cultura es? ¿Qué dice acá? A ver, acá está, es la cultura Chavín. Es la famosa cultura Chavín. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el horizonte temprano, el horizonte es una época donde hay una gran cultura, ahí está Chavín, pero también dice Paracas. Paracas es una cultura pequeña que estuvo al final de Chavín. Cuando Chavín está desapareciendo, surge por ahí Paracas, una cultura muy pequeña que está en una transición para la siguiente etapa, ¿ya? Sin embargo, aún se considera a Paracas como parte de ese horizonte inicial, ese horizonte temprano que es Chavín, ¿ya? Entonces, en el Perú hemos tenido épocas de culturas grandes como Chavín. Hemos tenido épocas de horizontes. Por ejemplo, a ver, ahí tenemos. Eso sería el primer horizonte. La primera etapa de una gran cultura en el Perú, el horizonte temprano. Luego tenemos otro horizonte, el horizonte medio. En el horizonte medio hay algunas culturas. Vamos a hacer un acercamiento para que se note mejor. Ahí está. En el horizonte medio tenemos acá dos culturas importantes. Ahí está Huari y Tiahuanaco. Entre las dos culturas hay una que logró someter gran parte del Perú. ¿Cuál será? Les pregunto a ustedes. A ver, ¿cuál creen que fue? Tiahuanaco. Wari, Tiahuanaco. Tiahuanaco. ¿Será Wari, Tiahuanaco? ¿O será Wari. Huari? Wari, Vemos ahí respuestas un Wari, poco divididas, compartidas. Wari. Y por el chat, Fue Wari. está ganando Wari por el chat. Entonces, la respuesta correcta es Wari. Entre los dos, Wari fue la que tuvo un mayor dominio territorial en el Perú. ¿Sí? Me pregunta José Berrú, Caral está antes de todos ellos, porque Caral no tiene cerámica. Estas culturas que estamos observando, todas tienen cerámica. Y eso era un indicio para decir que ya era una civilización, un conocimiento avanzado. Caral está antes de esta etapa. Caral está en un periodo llamado precerámico, cuando aún no se crea la cerámica. ¿Ok? Muy bien. Berrú dice que Caral es la madre de todas las culturas. Caral es la madre de todas las culturas. Bueno, es una teoría que Caral es la madre de las culturas, porque antes se decía que era Chavín. Ahora se puede decir que es Caral, pero a Caral le falta cerámica. Y si mañana encuentran un lugar más antiguo que Caral, incluso con cerámica, Caral pasaría de puesto. O sea, depende, ¿no? Depende de los hallazgos que se van haciendo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, en el horizonte medio, o sea, otra época de horizonte, Huari es la cultura grande que dominó casi todo el Perú. Convivió con Tiahuanaco. Hubo un momento donde los dos existían al mismo tiempo, pero Huari al final se quedó solo, grande, controlando el Perú, ¿ya? Y el tercer horizonte, porque hay tres épocas de horizontes, el tercer horizonte, ¿quiénes son? Acá está, el horizonte tardío. ¿Quién es?
Es la cultura inca, el imperio inca. Ahí está, el imperio inca, el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Eso sería el tercer gran horizonte. Porque cuando los incas existieron en el Perú, abarcaron gran parte del Perú y también de otros países de América del Sur. Fueron el tercer gran horizonte, o sea, la tercera gran cultura que dominó el Perú. ¿Ok, muchachos? Sí, muy bien, todo claro. A ver, ¿me confirman si se entendió esto de los horizontes? Son épocas donde en el Perú hubieron culturas grandes, dominaron. ¿Sí? Excelente. Ahora, vamos a hablar de otra época. Entre los horizontes hay otro periodo que se le llama intermedios. Ahí está en el cuadro. Intermedios. Miren, ahí está. Intermedios. ¿Qué son los intermedios? Los intermedios son etapas donde hay varias culturas pequeñas divididas en regiones del Perú. Es como decir que en cada departamento hay una cultura. Son culturas regionales, son culturas un poco más pequeñas que los horizontes, son culturas que entre ellos vivieron al mismo tiempo, convivieron, fueron vecinos, incluso entre ellos tuvieron un comercio, tuvieron algunos conflictos, peleas por tierras, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es el llamado intermedio. Ejemplo, ahorita te respondo, Mamani, no te preocupes. A ver, intermedio. Vamos a ver este cuadro. Acá dice periodo de intermedio. Este es un intermedio, por ejemplo. Es una etapa después del horizonte Chavín. O sea, después de Chavín, cuando Chavín desaparece, surge una época de varias culturas pequeñas, intermedio. ¿Y a quiénes tenemos acá? Vamos a utilizar acá. Acá tenemos a la cultura Recuay, acá tenemos a la cultura Lima, acá tenemos a la cultura Vicus en Piura, la cultura Nazca en Ica, la cultura Mochica en la Libertad Lambayeque, etcétera. Son culturas de un periodo llamado intermedio. Ojo que en esta época hay varias culturas, ¿ah? Estas son una de las cuantas, hay varias culturas, ¿ya? Muy bien, entonces en este intermedio están estas culturas. Profesor, me dice Mamani, profesor, según una editorial, Tiahuanaco pertenece al intermedio temprano. A ver, profesor, en un libro he visto que Tiahuanaco está en el intermedio temprano. Y acá yo les estoy diciendo que Tiahuanaco está en el horizonte medio. Voy a hacer exacto y vamos a decir lo siguiente. Tiahuanaco, acá está Tiahuanaco. Tiahuanaco está en el horizonte medio, acá está Tiahuanaco, pero Tiahuanaco también estuvo en el intermedio temprano. O sea, Tiahuanaco estuvo en dos etapas. Tiahuanaco aparece desde el intermedio temprano, desde ahí aparece ya Tiahuanaco y va a llegar hasta el horizonte medio. Por eso, en algunos libros vas a encontrar que a Tiahuanaco lo ponen en el intermedio temprano. En otros libros vas a encontrar que a Tiahuanaco lo ponen en el horizonte medio, ¿no? Depende. Pero ninguno de los libros te aclara y te dice que Tiahuanaco en realidad estuvo en los dos. Nació en una etapa y llegó hasta la siguiente. Pero aquí en Academias Grupo San Marcos, con tu profesor Cristian Sarabia, estamos para aclararte esas dudas que podrías tener. Por eso son importantes tus preguntas. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿se entendió? Ahora sí. Ahora cuando leas un libro, tú ya sabes que Tiahuanaco está en dos fases, en dos momentos. Nace en el intermedio y llega hasta el horizonte, hasta la siguiente fase. ¿Todo claro, Mamani? Y para los demás chicos que me están escuchando, todo claro, porque esto no es para uno, es para todos. ¿Ya? Sí, todo claro, ¿no? Esa parte. Muy bien, excelente. Listo, chicos, gracias, lo máximo. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Ya? Porque tu ingreso es nuestro compromiso, claro. Tu ingreso es nuestro compromiso. Ya sabes. Listo, chicos. Continuamos. Entonces, luego del horizonte medio, ¿ya? Tenemos, luego del intermedio temprano, perdón, tenemos la siguiente etapa, el intermedio tardío. Ahí está, mira, intermedio temprano y ahora el intermedio tardío. El intermedio tardío es otra etapa del Perú, donde nuevamente hay culturas pequeñas, culturas divididas por algunas regiones o departamentos del Perú. Y aquí tenemos, por ejemplo, la cultura chimú, ahí están los chimú, en la costa norte, en La Libertad, los lambayeque en Chiclayo, lambayeque, la cultura chancay, acá en Lima, Cono Norte, por Caraballo, un poco más al norte, la cultura chincha, en el departamento de Ica, los chachapoyas en Amazonas y San Martín. Son culturas que convivieron al mismo tiempo, fueron vecinos, repito, entre ellos tuvieron cierto contacto comercial, ciertas peleas por tierras, pero no había una que someta a todas. Todas compartían y se respetaban entre sí, hasta que apareció una cultura que le ganó a todos, absorbió a todos. Y con esto termina la época de las culturas del intermedio tardío. Termina la época de las culturas conché.
¿Cuál es la cultura que pone fin al intermedio tardío? ¿Cuál es la respuesta? Inca. La cultura inca, claro, el imperio inca, ¿no? La cultura inca. Muy bien, entonces, eso es la época de horizontes y de intermedios. Pregunta, ¿será correcto decir que en el Perú primero hubieron horizontes y luego vinieron los intermedios? ¿Eso será correcto decir, sí o no? ¿No? No, No, no es correcto. ¿Será correcto decir que primero en el Perú hubieron puros intermedios y luego puros horizontes? No. No, No. no. ¿Será correcto decir que las culturas del intermedio fueron culturas que abarcaron todo el Perú? No. No, No. no. ¿Será correcto decir que las culturas del horizonte fueron culturas que abarcaron gran parte del Perú? sí. Sí. Sí, Sí. sí, excelente. Sí. Una pregunta, chicos. Ustedes tienen su material, se les ha entregado ya, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Sí lo tienen, ¿no? Chicos, ¿tienen su material con claves o sin claves? Los dos. Ambos, ya. Yo les voy a pedir que no revisen su material con claves. No vean su material con claves. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes hagan las claves conmigo. ¿Ya? Sinceridad. No hay que hacer trampa. ¿Ya? Yo sé que no lo van a hacer. Y hay que trabajar conmigo las claves. ¿Ya? Yo sé que ustedes tienen la clave y lo van a ver, pero yo quiero que ustedes lo hagan conmigo las claves. ¿Ya? Y hay preguntas sobre eso, justo sobre todo este cuadro. Muy bien, vamos a reforzar lo que les he dicho para que quede afianzado. Ahí tenemos un mapa del Perú cuando se habla de un horizonte. Es una época en la cual el Perú, una cultura abarca gran parte del Perú. Miren, acá está, tenemos, toda esta mancha representa la cultura chavín, porque la cultura chavín tenía esta cerámica, una cerámica monócroma, base plana, forma globular. Entonces, los chavín, por ejemplo, controlaron gran parte del Perú. Desde Ancash crecieron por el norte hasta Cajamarca, por el sur hasta Ica. Se expandieron los chavín. Son un gran horizonte cultural. O sea, sí, claro que el mapa del Perú antes no era así, ¿no? En la época de las culturas no existía ese mapa del Perú, todo era libre, América del Sur, todo estaba libre. Sino que si nosotros queremos ubicar más o menos en nuestro Perú de ahora, ¿qué tamaño habría sido Chavín? ¿O dónde estuvo Chavín si utilizamos nuestro mapa del Perú ahora? Sería más o menos así, ¿ok? Porque recuerda que en la época de las culturas no había mapa del Perú, no habían departamentos. Pero si nosotros queremos saber, profesor, los Chavín que estuvieron en el pasado, ahorita, ¿en qué departamento habrían estado? Ahorita, en nuestro mapa del Perú, ahorita, sería más o menos así. ¿Ok, chicos? Porque por ahí tuve un estudiante que me dijo, profesor, pero antes no había mapa del Perú. Claro, es que estamos tratando de encajarlo con nuestro Perú de ahora. Más o menos, ¿dónde había estado Chavín? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Fácil, ¿no? Ya. Sí, pero Muy bien. Listo, chicos. Entonces, más o menos cuando en el Perú existía Chavín, hace 500 años antes que naciera Jesús, así era el Perú. En casi toda esa zona dominaba la cultura chavín. Y ese mismo rato en el mundo, ¿sabes qué existía? La cultura romana. Roma, Julio César estaba ahí gobernando en Roma y aquí teníamos Chavín. Era la misma época, ¿ya? Y un intermedio es una etapa después del horizonte, ¿no? Primero en el Perú se dio un horizonte y luego se vino un intermedio, ¿verdad? O sea, primero existía Chavín, ¿no? Y luego, ¿se acuerdan que después de Chavín hay una cultura muy pequeña? ¿Se acuerdan, chicos? Paracas. Sí. Paracas, muy bien, claro. Después de Chavín está Paracas, la cultura más pequeña. Excelente, es correcto. Entonces, cuando terminó Chavín y Paracas, una cultura muy pequeña, el Perú empezó a dividirse, ¿no? Se dividió y aparecieron una cultura pequeña por arriba, una cultura pequeña por abajo, etc. Y se dio una época llamada intermedio, que dice acá, es un intermedio. Ejemplo, en el norte, vemos aquí, en esta región, lo que es ahora La Libertad, Lambayeque, vemos que se encontró una cerámica de este estilo, una cerámica de dos colores, bicroma, medio marrón, crema, donde se ven dibujos de guerreros peleando, cazando animales, etc. Ese tipo de cerámica es de la cultura mochica. Esta cerámica moche solo se encontró en ese lugar del Perú. Significa que si esa cerámica tú no lo ves en otro lugar, del Perú solo en el norte, significa que esa cultura que hizo esa cerámica fue una cultura pequeña, una cultura local, regional, nada más. No fue una cultura grande, no fue un imperio, no fue un horizonte, porque solo estuvo en ese lugar, nada más, ¿ya?
Y en el sur también. Vemos aquí. En el sur, en lo que es Ica, Moquegua, Arequipa, se encontró solo en esa región ese tipo de cerámica. Una cerámica donde tenemos un azapuente, hay varios colores, ¿ok? Esa cerámica es de la cultura Nazca. Entonces, con esto llegaríamos a entender que los Nazca que hicieron esta cerámica fueron una cultura que solo estuvieron ubicados en ese lugar. Los Nazca no se expandieron, no fueron una cultura grande, expansiva, fueron una cultura relativamente pequeña, regional. Y convivieron en un momento con la cultura mochica. O sea, entre los mochi y los Nazca fueron culturas vecinas. Profesor, entre ellos se dieron guerras, se pelearon, posiblemente tuvieron por ahí algunas peleas, algún comercio o trueque, pero lo cierto es que convivieron al mismo tiempo, ¿no? Eran como vecinos lejanos. ¿Ok, chicos? Entonces, a esa época se llama intermedio. Entonces, en el Perú primero se dio un horizonte, luego se dio un intermedio. Me pregunta Stephanie, ¿cuál es la razón por la que las culturas se expanden? La ambición de tener más tierras, porque con las tierras puedes producir más, cultivar más excedente productivo, más ganancia para la clase rica, para el Estado, para el gobierno. Entonces, es la ambición por tener tierras, por tener más riqueza. En esta época, la riqueza son los productos agrícolas, son las tierras, eso es símbolo de riqueza, los recursos para vivir, ¿ok? Por eso son las guerras. Muy bien, entonces, en el Perú primero tuvimos un horizonte, luego un intermedio, luego del intermedio, ¿qué siguió en el Perú? Un horizonte. Luego del horizonte, otro intermedio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver acá en esta línea de tiempo de manera rápida, ¿ya? Para aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a aprovechar acá las distintas etapas. Primero tenemos un horizonte, el horizonte temprano. ¿Ves? El horizonte temprano. Luego tenemos el intermedio temprano. Luego, ¿qué sigue, chicos? A ver, ¿cómo se llama la etapa que sigue? Horizonte medio. Horizonte medio. Ahí está, horizonte medio. Luego, ¿qué sigue? Tardío. Intermedio tardío. Intermedio tardío. Intermedio, ahí está, intermedio tardío. ¿Y luego qué sigue? Horizonte tardío. Horizonte tardío. Horizonte tardío, claro. Listo, fácil. Fácil y sencillo, muchachos. Así es la historia. Ahora, vamos a poner algunas culturas que están en cada etapa. Las que más vienen en el examen de San Marcos. Por ejemplo, en el horizonte temprano está Chavín, que ya sabes, ahí empieza Chavín. Y luego de Chavín hay una cultura muy pequeña que estuvo con ellos y que es la cultura que destacó por hacer los mejores tejidos del Perú. Los tejidos más importantes, los más finos. En un espacio pequeño como la uña de tu dedo pulgar, en ese espacio pequeño cruzaban más de 300 hilos. ¿De qué cultura estamos hablando? Paracas. Ahí están los paracas. Muy bien, la cultura paracas, que también eran los mejores cirujanos del Perú antiguo. Hacían trepanación craneana, ¿verdad? Muy bien, entonces en el horizonte temprano está Chavín. Y luego al final, como una especie de puente o transición, está Paracas. Hasta el intermedio temprano. En el intermedio temprano, acá tenemos Mochica, los Moche. También tenemos a los Nazca, los Nazca. Recuerda que en el intermedio temprano hay varias culturas. Están los Moche, Nazca, Huarpa, los Tiahuanaco iniciando recién, los Recua, etc. Hay varias culturas, pero los que más vienen en examen son Moche y Nazca. Es lo que siempre han preguntado en examen y seguirán preguntando. Luego se viene el horizonte medio. Muchachos, ¿qué culturas están en el horizonte medio? A ver, ¿quién me confirma? Huari y Tiahuanaco. Huari y Tiahuanaco, excelente, ahí está. Tiahuanaco, que ya nació desde el pasado, y Huari, que es el gran imperio que somete a todos, ¿verdad? Excelente. Y luego tenemos intermedio tardío. Ahí tenemos dos culturas que más vienen. A ver, ¿quién me adivina cuáles son las culturas que más vienen? Nazca y Moche. Chimú. En el intermedio tardío. Nazca y Moche. Nazca y Moche ya está en el intermedio temprano. Acá ya está Nazca y Moche. Acá son Chancay. otros. Lambayeque. Uno es Chimú, uno es Chimú, ahí está Chimú. ¿Otro cuál será? Chachapoyas. Chancay. Chincha, los Chincha. Chincha, ya. No te olvides, ¿ah? Chimú y Chincha son las dos culturas que más preguntan en el examen a cada rato. A cada rato. ¿Ya? Casi. No te preocupes, Stephanie, para la próxima será. Ahí está. Estas son las preguntas y las culturas que más vienen en examen. ¿Ya? Horizonte, intermedio, culturas grandes, época de culturas pequeñas. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió?
Fácil y sencillo, ¿no? Sí, profesor. Excelente. Muy bien, lo máximo, chicos. Cualquier duda me preguntan, por favor, ¿ya? Y en base a esto, a ver, ¿cuáles son? Seguramente su micrófono está un poco desactivado. Ya. Acá tenemos las culturas más representativas, ¿ok? Que vienen en examen de admisión. ¿Ya? Chavín, Paracas, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari, Chimú y Chincha. ¿Ya? Profesor, no me recuerdo el orden. ¿Cómo puedo hacer para recordarme el orden, profesor? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue después? Fácil. Vamos a poner acá. Chapa, la mona de la tía Huachichi. Acá está. Seguramente ya lo sabes. Igual te lo voy a poner. Chapa, la mona de la tía Huachichi. Excelente. A ver, ¿me escuchas bien? ¿Me confirmas? ¿Me escuchas bien, chicos? Sí, profesor. Listo. Ya. Sí, A ver, profe. Chapa, la mona de la tía Huachichi. ¿Qué significa eso? Vamos a completar. Eso representa el orden de las culturas que te acabo de poner en la pantalla. Por ejemplo, la palabra cha, ¿de qué cultura es? Chavín. Chavín. Muy Chavín. bien. La cultura pa. La palabra Paracas. pa. Paracas. Paracas. Chica. Mo de qué? Mochica. Mochica. Na. Nazca. Nazca. Ya. Tiahuanaco. Guanaco. Guanaco. Gua. Guari. 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 Chi. Chimú. Timú. Timú. Chincha. Hincha. Ahí está. Ya sabes, ¿ah? Chapa, la mona de la tía Huachichi. El orden, para que sepas quién fue primero, quién fue después. ¿Ok, chicos? Para que nunca te olvides ya. Tu regalito de año nuevo, para que nunca te olvides. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabes, ¿ah? Chapa la mona de la tía. ¿De qué tía? ¿Cómo se llama tu tía? Tu tía se llama Huachichi. ¿Ya? Tiene una mona tu tía Huachichi. Chapa la mona de tu tía Huachichi. ¿Ya? Excelente. Muy bien, listo, chicos. Entonces acá son unas ayudas extra, pues, ¿no? Que surgen. Muy bien, entonces en base a esto, vamos a responder algunas preguntas de nuestro material de Academias Grupo San Marcos. Vamos a ver aquí la pregunta número 1. A ver, leemos la pregunta 1, muchachos. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 1? La clasificación de las culturas Ya chavín sé. como horizontes y Nazca y Chimú como intermedios. ¿Qué indica? ¿Cuál sería la clave? Ya A sé. ver, me dicen que la clave sería la C. Dice, los horizontes abarcan parte del territorio nacional. Muy bien. Ahí Julio nos dice, Prada también nos dice que es la C. Entonces parece que es correcto. La alternativa correcta será la C. Los horizontes abarcan parte del territorio. Claro. Muy bien. Eso es correcto. Lo demás lo descartamos, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, sobre el primer horizonte cultural del Perú prehispánico, podemos afirmar que te están hablando sobre la época del primer horizonte. ¿Qué es correcto sobre esa época? La D. D. Vamos a analizar cada respuesta. A ver, punto 1. El primer horizonte estuvo representado por Paracas, Chavín y Nazca. ¿Será No. correcto? No. No, eso es falso. Segundo punto. Tradicionalmente se colocan a la cultura chavín como la iniciadora del periodo. Sí. Verdadero. Sí. Correcto. Sí. Siguiente punto. La cultura nazca logró crear un conjunto impresionante de geoglifos en las arenas. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso es cierto, Pero no va. no pertenece No va. No tiene nada que ver con el tema. Excelente, no es lo que nos piden. Siguiente punto. Los paracas destacaron en el video. Sí. Muy Sí. bien. Sí. Entonces, la respuesta sería D. 2 y 4. ¿Ok? Muy bien, excelente. ¿Qué tal? Fácil y sencillo, ¿verdad, muchachos? Fácil y sencillo. Claro, así aprendemos fácil aquí historia del Perú. Entonces, vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Y vamos a explicar ahora otros aspectos importantes. ¿Ya? Esto de acá, a ver un momento, retrocedemos. Ahora sí. Vamos a hablar de una de las culturas que les gustaba dibujar, les gustaba pintar. Y de repente tú te pareces a ellos, ¿no? Porque quizás tú cuando estabas en el colegio te daba por pintar tu carpeta, o en tu cuarto te gusta decorar tu pared, pintar todo, ¿no?
De repente te gusta hacer hasta grafitis ahí, ¿no? En las paredes de tu cuadra. Entonces, hay una cultura peruana que destacó en eso, dibujando, pintando, eran los mejores. Destacaron en lo pictórico, esto de pintar, utilizaban más de 11 colores. Y esa cultura es la cultura Nazca. Los Nazca son los mejores artistas en lo que es dibujo y la pintura en el Perú antiguo. Si a ti te gusta dibujar y pintar, espero que llegues al nivel de los Nazca. Miren esta pantalla, este dibujo. Representa a personajes mágicos, personajes míticos de la cultura Nazca. Entonces decimos que los Nazca cuando pintaban no utilizaban papel, ellos utilizaban la cerámica, ese pedazo de arcilla, ahí pintaban, ahí dibujaban. Representaban personajes de guerra, personajes mitológicos, eso es lo que ellos experimentaban, ¿no? Eran los personajes más importantes para ellos en su cultura. Claro, es otro nivel, ¿no? Por eso decimos que ellos cuando pintaban en la cerámica, parecía que ellos tenían una especie de miedo a dejar algo vacío. Todo lo cubrían de dibujos y de colores, todo, no dejaban nada vacío. Eso es una técnica. ¿Cómo se llama esa técnica? Esa técnica se llama el horror, ¿qué dice acá? Horror al vacío, así se llama esa técnica. Repito, ¿la técnica de qué? Del horror al vacío. No dejaban nada vacío, ¿ya? Por eso decimos que los Nazca son los mejores ceramistas pictóricos, o sea, son los mejores dibujando y pintando. Nadie les gana, ¿ya? Vamos a ver acá otro dibujo y otra representación. Ahí está. Esta es una cerámica Nazca. En esta cerámica Nazca, ¿qué se está observando? Por ejemplo, aquí se observa, vamos a poner acá, ya. A ver, un momento, ¿me permiten, chicos? Vamos a cargar un ratito, me permiten un ratito, chicos. Vamos a conectar. Espera un chico, vamos a conectar bien la computadora para que no se nos apague. O si no, se nos va. Listo, ya está. Ya está, chicos, ya. Ahora sí, entonces les estaba diciendo que los Nazca dicen que ella es la mona de la tía Huachichi. Ahí está, la mona de la tía Huachichi. Listo, ahí está. Muy bien, a ver, está todo correcto, sí, ya. Entonces, los Nazca, acá tenemos una cerámica Nazca. En esta cerámica de la mona de la tía Huachichi, dicen, ahí está, todo está cubierto de colores, ¿ah? Todo está dibujado, pintado, todo el contorno, ¿se das cuenta? Así está, todo dibujado y pintado, representado. Es un ejemplo que los Nazca tenían esta famosa técnica del horror al vacío. ¿Qué más? Vamos a ver aquí otras cerámicas Nazca. Ahí tenemos. En esta cerámica Nazca podemos ver, por ejemplo, un tipo de asa, ¿no? Ese tipo de asa vamos a utilizar otro color. Este tipo de asa se le llama el asa puente, parece un puentecito. Los Nazca tenían este tipo de cerámica, asa puente. Acá también tenemos, miren, asa puente. ¿Ya? Ahora, en su cerámica, ¿ellos qué dibujan? Cosas raras, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá animales, ballenas, pero también tenemos acá personas, tipo guerreros, que en su mano tienen... ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué será esto? Acá abajo también vemos una persona que en su mano tiene sujetando, ¿qué cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿Cabezas? ¿Cabezas? Ah, cabezas. Profesor, ¿Sacrificios? Ya. ¿Por qué habrán dibujado esto? Porque ellos tenían una costumbre de hacer sacrificios. Coleccionaban cabezas. Cuando peleaban en las guerras, a la persona le cortaban la cabeza. Y la cabeza lo amarraban en el hombro, en el cuerpo. Y eso era un símbolo de trofeo de guerra. Le llamaban cabezas trofeo. Sí, lo utilizaban hasta como llavero. Es más, cuando un guerrero Nazca paraba en su cuerpo con varias cabezas, las chicas Nazca, ¿cómo veían a ese guerrero? Con el más valiente. El más fuerte. El más fuerte. Y a las chicas eso les llamaba la atención. A las chicas era el más sexy, dice Zacarías Juárez. Le llamaba la atención. Y las chicas querían estar siempre con esos guerreros. El papi, dice Pino. Sí, era así. En cambio, si tu compañero Nazca está caminando y no tiene ninguna cabeza amarrada en su cuerpo, las chicas, ¿cómo lo ven a ese amigo tuyo? ¿Cómo lo ven? F dice, ¿no? Claro, no sabe pelear, es débil, todos le pegan, le hacen bullying, o sea, no pasa nada, no pasa nada, ¿ok? Entonces, ninguna chica, es un cobarde, ninguna chica va a querer estar con él. Entonces, ¿cuál era el símbolo de virilidad? De mostrarte como el más fuerte entre todos. Tener tus cabezas humanas amarradas en el cuerpo. Claro que secas, disecadas, para que no esté apestando, ¿no? Pero igual, mientras más cabezas amarradas en tu cuerpo como llavero, eras el más fuerte, el más valiente entre todos. Era así, ¿ok?
Era así, más cabezas, más valiente. Muy bien, chicos. Entonces, es más, es que lo que pasa es que los Nazca eran los más grandes guerreros. O sea, los Nazca en el Perú antiguo, los Nazca querían demostrar que eran los más bravos de todos. Cuando iban a pelear en las guerras, el guerrero Nazca asustaba al otro ejército. ¿Sabes cómo asustaban los soldados al otro ejército? Antes de pelear, tú veías a los Nazca y ya te daba miedo. Ya. No, yo no quiero pelear con ellos. Oye, ¿con quién nos toca pelear? Contra los Nazca. No, no, yo me voy. No, no, ellos son bravos. ¿Por qué? Porque cuando los Nazca venían a pelear en la batalla, venían tomando chicha de jora. Pero su vaso era un cráneo humano. Los Nazca utilizaban cráneos humanos y ahí echaban su chicha de jora y tomaban enfrente del otro ejército. Y por eso cantaban, incluso cuando los Nazca iban, cantaban, decían, de tu cabeza voy a hacer chicha de jora. Así voy a hacer mi vaso. De tu piel voy a crear música, te amenazaban. ¿Por qué? Porque cuando los Nazca tenían prisioneros de guerra, le arrancaban la piel y esa piel lo ponían como una base y así hacían tambores de guerra con pelo. Y lo iban tocando. Así como cuando vas a la guerra tocas tambores de guerra, los Nazca tocaban su tambor de guerra, avanzando, para que el otro ejército los vea y así tengan miedo y se asusten. Es más, cuando el guerrero Nazca te veía, de lejos, te hacía así, ya, de lejos te hacía así. Tú. Así te hacía. Seguramente tú has hecho eso en el colegio. Claro. Profe, eso es lo que hago en el colegio, es algo andino, claro. Tú haces una amenaza ancestral, una amenaza andina, algo Nazca. Eso lo hacían ellos. ¿Te das cuenta? O sea, sin querer tú te comportas como tus antepasados. Tienes tu esencia andina. Sin darte cuenta. Ahí está. Entonces, esto de hacer así, es algo Nazca. Ese es tu ancestro Nazca. Ok, muchachos, entonces ya sabes, ¿eh? Por eso ellos decían, de tu cabeza voy a beber chicha de jora, de tu piel voy a hacer música. Te amenazaban. Por eso cuando la gente dice, oye, ¿con quién vamos a pelear? ¿Contra los Nazca? No. No, mejor me rindo, no me voy. No querían pelear, no querían pelear. Los Nazca son bravos y tenían pues sus cabezas trofeo. ¿Ok? Y todo lo dibujaban, lo pintaban para que la gente conozca a ellos. Oye, mira, así son los Nazca. ¿Dice que los Nazca son bravos? No te creo, ¿ah? ¿Que no crees que los Nazca son bien salvajes? Mira su cerámica, mira lo que dibujan. Y ahí la gente se enteraba. Oye, ¿que así son los Nazca? Qué bravos que son. Así era. ¿Ok? Muy bien. Excelente. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió? A ver. Sí, profesor. Profesor, sí. Muy bien, lo máximo, chicos. Entonces vamos a responder una pregunta, pues, ¿no? De nuestro material. Vamos a ver aquí la pregunta número 3. Ahí está. Dice, cultura preinca de excelentes ceramistas y textileros que tuvieron... Nazca. Nazca. La respuesta sería los Nazca. La D. Claro. Muy bien, excelente. Los Nazca. Fácil, ¿ah? Fácil y sencillo. Es para que nunca te olvides que los Nazca son los mejores dibujando y pintando. ¿Ok, muchachos? Muy bien, listo. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de los incas, de la cultura inca. Y para hablar de los incas, vamos a hablar de una lista de gobernantes incas. ¿Cómo se llama a la lista de gobernantes incas? Esa lista se le llama el Capacuna. ¿Qué es el Capacuna? Es la lista oficial de los gobernantes. ¿Quién elaboró esta lista oficial de gobernantes incas? Lo elaboró el Inca Garcilaso de la Vega, en su libro llamado Los Comentarios Reales del Inca. Él es el que elabora una lista, ¿ya? Y acá tenemos un cuadro de todos los incas, pero tú tienes que saber que no nos van a preguntar la vida de todos los incas, ni sus hijos, sus esposas, sus mascotas. No nos van a preguntar. Lo que debemos recordar siempre es el primer inca. ¿Quién fue el primero? Acá está Manco Cápac, ¿verdad? El de las leyendas. Algunos le llaman por eso inca legendario, porque hay leyendas sobre él. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Luego de Manco Inca, él tuvo hijos, su hijo Yoque-Yupanqui, ahí está, ¿no? Sinchi-Roca, Yoque-Yupanqui, son los descendientes, ¿ya? Hasta que la historia de los incas cambió con Pachacútec, con él cambió la historia. ¿Por qué? Porque con Pachacútec, los incas van a hacer una guerra a una cultura que siempre los molestaba, a los llamados chancas. Con Pachacútec, los incas le hacen la guerra a los chancas, y al ganarle a los chancas, los incas van a crecer
van a expandirse y se van a convertir en un imperio. Y a partir de ese momento los incas ya no van a ser una cultura pequeña. Los incas eran una cultura pequeña. Al principio eran así como los paracas, como los nazca pequeños. Pero con Pachacute, cuando le haga guerra a los chancas y le gane, los incas se van a expandir, van a crecer de manera enorme como imperio. Sin embargo, hay una historiadora que dice que los incas no se le debe de llamar imperio del Tahuantinsuyo, no se le debe llamar imperio inca. ¿Por qué? Porque la palabra imperio es un concepto utilizado en Europa. Esta historiadora, que es peruana, dice que la palabra imperio es un concepto utilizado en Europa, que debe aplicarse de acuerdo a la realidad de los europeos, a los reyes de España, de Inglaterra, o al imperio romano de la antigüedad. O sea, los europeos deben usar la palabra imperio. Esta historiadora dice que el Perú no, en el Perú los incas no sometían así como un imperio a otros pueblos, sino habían más bien alianzas, pactos comerciales, acuerdos bonitos, ¿no? Eso es lo que plantea una historiadora peruana. Los demás historiadores no comparten mucho esa idea y siguen considerando que los incas, como tenían un ejército y cobraban impuestos de muchos pueblos, eran un imperio, sometían a otros pueblos con guerras. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿y esta historiadora peruana, quien nos habla de que a los incas no se le debe llamar imperio, quién es? ¿Quién es esa historiadora, profesor? ¿Cómo se llama la historiadora, profesor? Incluso hizo un libro sobre toda esa teoría, y ese libro es uno de los libros más vendidos en el Perú por parte de los historiadores o profesores de historia. Siempre compran ese libro, es un libro muy conocido. Yo lo tengo, acá está. Ahí está, ¿ve? Ya lo compré. Ahí está, solo para ustedes, ¿eh? Porque son mi salón favorito. Acá está, miren el título. Ahí está el nombre. Ahí está. ¿Qué dice? Dice, Historia del Tahuantinsuyo. Dígame el nombre. A ver, ¿quién es el autor? ¿Quién es la historiadora? A ver, lean su nombre. María Rostowski. de Su- Díaz Canseco. Ahí está, están aprendiendo polaco o ruso, creo, ¿verdad, chicos? Es un apellido polaco. Ahí está. Ella es María Rostorowski. Su papá era polaco, desciende de polacos. Vivía en el Perú, ¿sí? Ella es peruana. Ella nació en Perú, claro, es limeña. Estudió en la Católica. Ella trabajaba en la Católica. Historiadora de la Católica, ¿sí? Es María Rostorowski. Muy bien. Ella, en este libro, Historia del Tahuantinsuyo, ella nos dice que a los incas no se le debe llamar imperio, sino una alianza de pueblos comerciales. Por eso en su título del libro no dice imperio del Tahuantinsuyo, no utiliza la palabra imperio, ¿ves? Ahí está, y acá nos cuenta, ¿no? Una tesis nos explica sobre los motivos, ¿no? Que los incas en realidad eran una cultura que hacían alianzas, acuerdos comerciales, pero no, la palabra imperio es un concepto que debe ser utilizado para la realidad europea, no debe ser utilizado para la historia del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en otras realidades, estamos en otras épocas. Eso es lo que consulta ella, ¿no? Ella es lo que nos explica sobre la categoría de imperio. Profesor, ¿y esto? ¿Por qué nos está explicando usted esto? Bueno, estamos explicando porque esto viene, ¿dónde? Viene en una pregunta, ¿sí? Este libro es bastante curioso, muchachos. Ustedes lo pueden encontrar en Amazonas, en la editorial Crisol, en cualquier lugar lo pueden encontrar. Entre 15, 20 soles, 25, así está como promedio de libro, ¿no? No hay problema. Entonces, en base a esto, vamos a responder una pregunta de nuestro material, justamente sobre esto, ¿ya? Vamos a ver aquí la pregunta número 4. Acá está. Ahí está. Leemos la pregunta 4 con calma y vamos a mandar la clave. Lean tranquilo. Yo sé que tienen sus claves aparte. Hay que leer bien la pregunta y con ganas vamos a responder. ¿Cuál sería? A ver, vamos a leer. La D. La D, profe. Muy bien, por ahí me están diciendo, profe, puede ser la D. A ver, la alternativa D dice María Rostorowski. Claro, sí, efectivamente, justo lo que hemos dicho, ¿verdad?
María Rostador. Ahí está. Y seguramente los chicos no ven las claves, ¿ah? Porque eso lo estamos explicando aquí en la clase. Muy bien. Excelente, muchachos. Lo máximo. Todo claro hasta ahí, entonces. Vamos a continuar. Ya, a ver, continuamos entonces con nuestro material. Y ahora estábamos diciendo lo siguiente, ¿no? Entonces, desde Pachacútec se inició el Imperio Inca. Pachacútec, luego de derrotar a los chancas. Luego de Pachacútec, él tuvo su hijo llamado Tupayupanqui y él tuvo otro hijo llamado Huayna Cápac. Los 3 emperadores son los más importantes que viene bastante en examen, ¿ah? Repito, los 3 emperadores. Pachacútec, Tupayupanqui y Huayna Cápac. Luego de esto, luego de Huayna Cápac, se dio una guerra entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa. Pero eso ya te voy a explicar ahora. Lo que vamos a hacer ahora es explicar el inicio del imperio. ¿Cómo inició el imperio? Primero, los incas que vivían en el Cusco constantemente eran atacados, constantemente eran saqueados. ¿Por qué cultura? ¿Qué cultura sometía constantemente a ellos? A ver si alguien recuerda, porque estaba en la imagen anterior. ¿Los chancas? Chancas. Los chancas, claro, los chancas constantemente atacaban. Los chancas siempre iban al Cusco, saqueaban, cobraban botín de guerra, raptaban mujeres. Y los cusqueños incas, bueno, no podían defenderse, les faltaba organizarse, crear un ejército. Siempre los chancas los molestaban, ¿no? Incluso en una de esas invasiones y saqueos que hicieron los chancas, el gobernante inca llamado Huiracocha decide huye del Cusco, se va para cuidar a su familia y deja abandonado el Cusco. O sea, no hay una defensa, no hay un orden, la gente parece que no respeta la cultura inca, es así, ¿no? Muy bien, entonces, ante esa situación, ahorita te respondo, José, ante esa situación, uno de los hijos del inca Huiracocha decide organizar una defensa, ¿no? Cansado de tanto saqueo y abuso, uno de los hijos del inca, llamado Cusi Yupanqui, decide organizar una defensa y dice, ya me cansé, vamos a defender el Cusco, basta de tanto abuso. Y Cusi Yupanqui convoca un ejército para enfrentarse contra los chancas. Y se enfrentan en la famosa batalla de Yaguarpampa. En 1438 se da la batalla de Yaguarpampa en las afueras de Cusco. Esa palabra Yaguarpampa significa campo de sangre, porque dicen que luego de la batalla todo quedó cubierto de sangre. Antes de la batalla, el jefe de los incas, que era del ejército, que era Cusi Yupanqui, retó a un duelo personal al jefe de los chancas. ¿Quién era el jefe de los chancas? Se llamaba Asto Huaraca. Y Cusi Yupanqui lo reta, le dice, Asto Huaraca, tú y yo, los dos, aquí, solos. Así como cuando retaban los chicos a las peleas en los colegios, en las salidas. ¿Te acuerdas antes? Cuando habían estos retos de compañeros. Los dos, como dicen, ¿no? Parado y sin polo, como decían antes. Claro, tú sabes, tú sabes. Era así, ¿eh? Eso también viene del pasado, claro. Tú cuando retas a tu amigo, estás imitando a Cusi Yupanqui y hasta Huaraca, a la guerra Inca Chanca, ese reto de duelo personal. Claro, es otra cosa, otro nivel. Ok, muy bien. Sí, José nos está preguntando sobre Tupac Amaru primero. Él es un inca de la época de la invasión española, de la resistencia. Es uno de los últimos incas que tuvieron el Perú en la época de la invasión, ya. Eso lo vamos a explicar más adelante, en otro punto, no hay problema, hay una clase sobre eso, ¿ok? Sí, no hay que confundirnos un poquito, no se preocupen, eso también se va a explicar en su momento, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, estábamos diciendo que Cusi Yupanqui ha retado a un duelo a Asto Huaraca, al jefe de los chancas, y durante el reto de duelo personal, Cusi Yupanqui saca cuchillo y le corta la cabeza a Asto Huaraca, le corta la cabeza. Y con eso, pues, prácticamente el ejército chanca se desmoraliza y los incas someten fácilmente a los chancas. ¿Qué cosa ha logrado Cusi Yupanqui al ganar a los chancas, quitarle sus tierras, tener esclavos, prisioneros de guerra, botín de guerra, etcétera? Y con eso, pues, nace el imperio. Un imperio es cuando una cultura crece y se expande y tiene todo. Y los incas llegaron a eso. Es más, a Cusi Yupanqui le cambiaron de nombre. Ya no se va a llamar Cusi Yupanqui, ahora se va a llamar Pachacútec. Y la palabra Pachacútec, ¿qué significa? Significa el que transforma la tierra, el que transforma el mundo. Claro, Pachacútec es el transformador del mundo. ¿Por qué? Porque es parte del encuentro suyos. Porque primero, muy bien, gracias
por tu aporte. Primero porque al ganar a los chancas, los incas crecen con tierras, ganan más tierras. Entonces su realidad, cómo vivían los incas cambia, ¿no? Ahora son poderosos, son un imperio. Por eso dicen que transformó el mundo, o sea, transformó la tierra donde ellos vivían, transformó su mundo. Por eso la palabra Pachacute significa el que transforma el mundo, el que transforma la tierra. ¿Por qué? Porque fundó el imperio inca. Hizo que los incas sean poderosos luego de ganar a los chancas. Claro, otro nivel, pues, ¿no? Es por eso que la palabra Pachacute es una palabra muy fuerte. Es más, las chicas de la sierra, del campo, cuando le quieren dar un piropo a su enamorado, le dicen, tú eres mi Pachacute, porque llegaste a transformarme en mi mundo. Es así. Utilizaban estos piropos andinos también. Es más, algunos pueden llamarle a sus hijos Pachacútec. Sí, claro, algunos le llaman a su hijo Pachacútec también. Son nombres andinos muy bonitos, tienen muy bonito significado. Otro nivel, claro. Ahí acá, miren, acá en Ciso ya se decidió, dice que su hijo se va a llamar Pachacútec, claro, es otro nivel, pues, ¿no? Muy bien, excelente. En cambio, ¿qué nombre te puso tu papá? Ahí te ponen tus nombres actuales, occidentales, modernos, bueno, claro, pero tú tienes la oportunidad de poner a tus hijos nombres andinos para recuperar tu pasado ancestral, ¿verdad? Claro, excelente. Muy bien, chicos, lo máximo. Vamos a continuar entonces. Pachacútec inicia entonces el imperio. Como el Cusco siempre era saqueado por los chancas, el Cusco estaba destruido, la ciudad del Cusco. Parecía que hubiera ocurrido un terremoto. Entonces Pachacútec decide reconstruir la ciudad del Cusco, ¿no? Ordena levantar las piedras y cuando reconstruyen el Cusco le dan una silueta, o la forma o la silueta de un animal, de un puma, que es un animal sagrado. Entonces la ciudad del Cusco en época inca tenía la silueta o la forma de un puma. Un puma es un felino de la sierra que en el Cusco abunda. Es un animal representado que representa la fiereza, la habilidad, la fortaleza, la destreza. También Pachacútec dice lo siguiente. Todos los habitantes de mi imperio, todos los jóvenes están obligados a trabajar desde que cumplen 18 años de edad. Durante el año, 2 meses, puede ser enero, febrero o noviembre, diciembre, van a viajar al Cusco desde donde estén. Van a viajar al Cusco y van a trabajar en mis tierras, van a criar mi ganado y van a construir mis palacios y templos como un pago al gobierno, al Estado. Ese trabajo por turno que van a hacer todos se va a llamar la mitad. Acá está. ¿Qué dice, muchachos? ¿Qué dice acá? La mitad. ¿Qué es la mitad? ¿Qué es la mitad? La mitad es el trabajo por turno que van a hacer los habitantes del pueblo desde los 18 años de edad hasta los 50 años. Trabajando por turno en las tierras del Inca, construyendo los palacios o criando los animales del Inca. ¿Cómo se llama ese trabajo por turno? La mita. ¿Quién creó ese sistema de trabajo por turno, la mita? El Inca Pachacútec. ¿Ok? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Se escuchó? A ver, por ahí, ¿me confirman bien? ¿Los leo? Sí, profesor. Excelente. Muy Sí, bien, profesor. muy bien. No hay problema. Quizá algunos por ahí tienen un problema Sí, con, profe. con su red, ¿no? Algunos quizá hay que revisar un poquito el lugar de tu casa donde tengas más señal, estimados estudiantes. Algunos quizás se les corta la señal. Hay que siempre buscar en la casa el lugar donde tengan la mejor cobertura, ¿no? Si es en la ventana, ya. Si es incluso cerca al baño, no importa. Con tal que tengas buena señal y escuches bien. De todas formas, recuerden que estas clases están grabadas y ustedes las van a poder repasar la parte que quizás no se escuchó bien. Así que no hay problema. Todo está ya planificado para que ustedes siempre puedan aprovechar al máximo todo. ¿Ok, chicos? Muy bien, ¿qué más? También Pachacútec ordena construir un templo, el Templo del Sol, llamado Coricancha. Coricancha también es algo quechua. Cori significa oro, cori, oro. En el campo hay muchas personas que a sus hijas le llaman cori, porque le dicen que tú eres mi oro, mi tesoro. Por ejemplo, mi sobrina se llama Cori. Mi hermano le puso a su hija Cori, porque significa su tesoro, su riqueza, su oro de ella, ¿no? Entonces así, Cori es un nombre andino muy bonito utilizado. Y cancha. Cancha, ¿qué cosa es cancha? Tú utilizas esa palabra cuando vas a jugar fútbol con tus compañeros de la cuadra. Oye, ya separaste la cancha. Oye, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde está el arquero? Ya está en la cancha. Listo. O sea, sin querer tú estás hablando quechua. Sin querer estás utilizando tu idioma ancestral en tu vida cotidiana.
porque la palabra cancha significa espacio, patio, recinto. Por ejemplo, el templo de los incas, Cori, cancha, el recinto o el patio de oro. Donde tú juegas fulbito con tus amigos de la cuadra, en tu cancha, en tu patio, espacio de tu cuadra, ¿verdad? Entonces, sin darte cuenta, indirectamente estás hablando quechua tú. Estás hablando tu quechua. ¿Sí? Eres un quechua hablante sin darte cuenta. Es así. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces, es importante lo que está haciendo Pachacute, es el organizador, el administrador de la cultura inca en su fase imperial. Muy bien, ahora vamos a hablar del siguiente inca emperador, que es Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui es el más grande conquistador. ¿Por qué? Bueno, porque vemos el mapa del Perú y del Imperio Inca. Todo lo que está de color rosado, esta parte, y lo que está de color crema, todas esas tierras fueron ganadas por Tupac Yupanqui. Él es un gran conquistador. Por eso lo comparan con Alejandro Magno. Le dicen el Alejandro Magno andino, el Alejandro Magno peruano, el gran Tupac Yupanqui. Por ejemplo, por el norte, él ganó a los ecuatorianos. Por el sur, él ganó a los argentinos y a los chilenos. Y se fue por la selva hasta Madre de Dios. Conquistó la selva. Y no solo hacía guerra, sino también sabía negociar. Era un buen diplomático. Hizo una alianza con la cultura que era la mejor viajando por el mar. ¿Cuál es la mejor cultura que viajaba por el mar? Eran los mejores navegantes. Los chincha, claro. Entonces Tupac Yupanqui, ¿qué hizo? Hizo una alianza con la cultura chinchana. Le dijeron, señores chinchos, ustedes son los viajeros del mar expertos. Vamos a hacer una alianza. Ustedes me van a construir una flota para yo poder hacer un viaje por el mar. Es así, ¿eh? Los mejores navegantes hicieron un acuerdo con Tupac Yupanqui. Construirle toda una flota. Y así Tupac Yupanqui con 100 embarcaciones de madera, con barcos a vela de algodón, Tupac Yupanqui durante un año sale de las costas del Tahuantinsuyo y va a viajar por el Pacífico hasta Oceanía. El Inca Tupac Yupanqui fue el primer Inca que viajó por el mar y llegó hasta Oceanía, hasta las islas de la Polinesia. Entonces acá, por eso él se le llama también el Inca navegante. La Marina de Guerra del Perú pregunta en su examen de admisión sobre Tupac Yupanqui, porque lo consideran uno de los grandes pioneros de la Marina peruana. En la Marina de Guerra del Perú hay dos grandes marinos. Uno es Grau y el otro es Tupac Yupanqui. Y eso preguntan incluso para nuestra Marina de Guerra del Perú. Y está en la historia del Perú, el gran Tupac Yupanqui, el gran viajero, el gran explorador del mar, el Inca navegante. Los incas descubriendo Oceanía durante un año viajando por el Pacífico. Es más, por poco ya Tupac Yupanqui llegaba a las costas de China y con la bandera del Tahuantinsuyo invadiendo China, imagínense. Estábamos en ese proceso, estábamos saliendo, explorando ya. Pero justo cerca de esos años llegaron los españoles. No sé si se está entendiendo, chicos, porque nadie me habla, nadie me dice nada. Sí, profesor, sí Están se entiende. calladitos. Sí, profesor, se entiende. Ya, Bien, qué profesor. raro, digo, nadie me Profe. habla, qué raro. Estoy Entiende, hablando profesor. solito. Ya, está bien entonces, ya, listo. Sí, profe, se entiende. Ya, están sorprendiéndose. Ya, por eso no me escriben. Ya, listo, chicos. Muy bien, lo más. Entonces, por eso se le llama el Inca navegante, el gran Tupac Yupanqui, ¿ya? Y el tercer Inca emperador, porque son tres, ¿no? Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. El tercero, Huayna Cápac, con él dice que culmina la expansión inca. ¿Qué significa? Que con él los incas van a llegar a hacer sus últimas guerras, sus últimas expansiones. Por ejemplo, él hace las últimas guerras por el norte. Él solo se va al norte nada más. Por el sur ya no hay que pelear, porque por el sur Tupac Yupanqui ya ganó Argentina y Chile. Ahora es por el norte. ¿Qué queda? Colombia. Por eso Huayna Cápac va a hacer guerra a los colombianos. Somete a los colombianos, pero los pueblos nativos de Colombia constantemente se rebelan contra Huayna Cápac, no aceptan la autoridad inca. Y por eso Huayna Cápac dijo, tendré que quedarme más tiempo en el norte para castigar a las rebeliones, ¿no? Hacer acto de presencia. Y justo en esos momentos, cuando Huayna Cápac está en el norte, se informa de que por las costas de Colombia están acercándose gente extraña, gente que viene en enormes barcos. Entonces, ¿quiénes se están acercando? Los españoles. Era 1527. Los españoles están llegando por las costas, pero hay un problema. Los españoles vienen, pero no vienen solos.
traen enfermedades. 3 enfermedades nos traen. La gripe, la viruela y el sarampión. 3 enfermedades, repito, gripe, viruela y sarampión. Esas enfermedades que generó. Aquí la población andina no tenía inmunidad. Aquí esas enfermedades no existían en el Perú y muchos habitantes se van a contagiar y van a morir. El propio Huayna Cápac, que no había vacuna para él, se contagió de viruela y Huayna Cápac muere. Sus asesores no podían entender qué pasaba con Huayna Cápac. Decían, ¿qué pasó? Huayna Cápac tenía manchas en el rostro. Creían que era castigo de los dioses. Murió Huayna Cápac. El Inca murió en el norte. Pero, profesor, cuando muere el Inca, hay un heredero, el sucesor. Bueno, el heredero era Ninankuyuchi, así se llamaba el heredero. El heredero también le dio viruela y se murió en el acto. O sea, el Inca y el heredero murieron de viruela. Antes de conocer a los españoles, primero conocieron sus enfermedades. Estas enfermedades afectaron a muchos peruanos. En el Imperio Inca teníamos casi 11 millones de habitantes. Y de los 11 millones de habitantes, casi 10 millones murieron en los primeros 100 años. Fue terrible, Fue terrible eso, ¿no? Fue incluso más fuerte que lo del COVID, debo decirlo. Fue más fuerte en esa época, porque no había cura, no había tratamiento. En cambio, los españoles ya tenían inmunidad. Entonces, ante la muerte de Huayna Cápac, los hijos, Huayna Cápac tuvo muchos hijos. Por todo lado aparecieron hijos e hijos. ¿Ok? Sí, así como, parecía como cuando murió... a ver, no sé, un ratito, chicos, vamos a consultar, por favor. Vamos a pedir a Tello. Tello, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Todos te estamos escuchando, Tello. ¿Sí? Gracias, Tello. Lo máximo. Muy bien. Cuando murió Huayna Cápac, aparecieron hijos por todo lado. Parecía como cuando murió Maradona, ¿no? Hijos por todos lados de Maradona. Así igualito. Murió Huayna Cápac, hijos por todos lados. ¿Ya? Según los españoles, Huayna Cápac tuvo 400 hijos. 400. Profesor, pero eso es una exageración. ¿Cómo va a tener 400? Claro, es mucho, ¿no? Quizá tuvo 150 nada más. Entonces, lo cierto es que ante la muerte de Huayna Cápac, muchos hijos de Huayna Cápac empezaron a luchar por el poder. Y 2 de ellos destacaron. Los primeros que lucharon, Huáscar y Atahualpa, ¿verdad? Y justo cuando ellos se están peleando, justo ese rato, ¿quiénes están llegando? Los españoles. Justo llegaron los españoles. Y eso facilitó la destrucción del Imperio Inca. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Justamente ahí tenemos, ¿no? Este es el territorio del Imperio Inca. Un territorio grande y extenso que lo hicieron 3 emperadores. Pachacútec, Tupayipanqui y Huayna Cápac. ¿Ok? Este imperio, como era muy grande, tuvo que ser partido en 4 regiones, llamados suyos. La palabra suyo significa región. Por eso se partió en 4 grandes suyos o regiones. ¿Cuáles son? Ahí están. El Chinchay-Suyo de verde, el Collasuyo de naranja. Acá está. Este es el Chinchay-Suyo. Este es el suyo donde estaba casi toda la población. En este suyo había bastantes artesanos, orfebres. Era el suyo incluso de la pesca. Era el Chinchay-Suyo. Es más, en el Chinchay-Suyo está el departamento de Lima. Nuestro departamento, bueno, la capital del Perú, porque algunos estamos conectados de provincia, ¿ya? Saludos para provincia, muchachos. Saludos para los que vienen escuchando nuestra clase en provincia, a ver si nos confirman. Queremos conocerlos un poco más. De repente por el chat nos pueden escribir desde qué lugares del Perú nos están escuchando, muchachos. A ver, por ahí de repente conozco algunos de los lugares, ¿no? A ver, sí, algunos saludos por ahí. Desde Piura, excelente, muy bien. Desde Los Olivos, esa provincia está lejana. Desde Satipo, excelente. Comas, Comas está lejos, está por el norte del Perú, creo, ¿no? Muy bien, Los Olivos, Ancón, están en Ancón, las playas, desde la playa nos están escuchando, ¿eh? Están ahí en el bote escuchando la clase, muy bien. Villa María del Triunfo, ahí está, cerca de Chile ya. Excelente, Puente Piedra, lo máximo. Muy bien, muchachos. Siempre con la picardía, pues, ¿no? Para hacer la clase más amena e interesante. Excelente, chicos. Muy bien, saludos para todos entonces. Desde el Colegio Mayor Sistema San Marcos, Zacarías, Zacarías, creo que sí te recuerdo, Zacarías, ¿ah? Exalumno del colegio, creo, ¿no? Zacarías, Claro. creo que era un alumno. Zacarías, ahí está, pues el más tranquilo de las clases, sí, Zacarías. ¿Cómo no acordarme de Zacarías? No, máximo. Muy bien, chicos, saludos para todos entonces. Ya. Entonces, el Imperio Inca abarcó los siguientes países. Miren el mapa. Este es Colombia, acá está Ecuador, esto es el Perú, parte del Perú. Acá tenemos lo que es Bolivia,
Bolivia, Chile y Argentina, ¿ya? Y todo tenía una capital, un punto de conexión. Era el Cusco, Castel Cusco, la capital. Y desde la capital Cusco se controla todo. Pregunto, ¿la ciudad del Cusco tenía el diseño o la silueta de qué animal? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿De qué animal? Del Puma. El Puma, Puma. claro, del Puma, lo máximo. Muy bien, excelente. Ya estamos ya. Ya estamos para que postules. Ya yo no sé por qué sigues escuchando clases. Tú ya tienes que postular de frente ya. Vamos a responder acá preguntas de nuestro material. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la pregunta número 5. Vamos a ver, vamos a leer la pregunta 5. A ver, está proyectado en la pantalla. Les doy su espacio, su tiempo. Leemos con calma la pregunta 5, ¿ya? Y me dan su clave después. Muy bien, chicos. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 5? A ver, los leo. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Nos están hablando primero de un suyo, donde hay bastante gente, donde se hace la artesanía. Ese es el Chinchaysuyo, ¿verdad? Y luego nos hablan de un suyo que está en la selva. Es un suyo que está en la selva donde se encuentra hoja de coca, yuca y plumas. ¿Cuál es ese suyo que está por el lado de la selva? ¿Cuál era? En el mapa anterior. Antisuyo, ahí está el antisuyo, excelente, ese es el antisuyo, muy bien. Entonces en la pregunta 5 la clave sería la alternativa C de casa. Siguiente pregunta, a ver, el imperio de los incas se extendió hasta el norte de Argentina y el norte del centro de Chile. ¿Qué inca realizó esas conquistas? ¿Quién conquistó Argentina y Chile? ¿Cuál sería la respuesta? Quinco Yupanqui. El más grande conquistador. Muy bien, el gran Tupac Inca Yupanqui. Excelente, muchachos. Lo máximo, la respuesta sería Tupac Yupanqui. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca de la mayoría de la población inca. El imperio inca tenía casi 11 millones de habitantes. Casi 11 millones, ¿ah? Ahora tenemos más solo en el Perú. Pero de los 11 millones, 10 millones eran los Hatunrunas. ¿Quiénes eran los Hatunrunas? Eran el pueblo inca. Y así se vestían, miren, ¿ah? Así se vestían los incas. El varón utilizaba una especie de mini vestido hasta la rodilla, así como las faldas escocesas, en el Perú también. Las mujeres utilizaban estos vestidos hasta los tobillos. Las polleras andinas que se utilizan hoy en día no es una vestimenta inca. Las polleras andinas son vestimentas europeas, occidentales de las campesinas que llegaron al Perú en el virreinato y se combinó, se mezcló, se hizo una fusión cultural. Entonces ya sabes, las polleras no es netamente inca, eso no es producto de una asimilación, es una fusión. Aquí así eran en realidad las vestimentas de los habitantes del imperio inca. Tenían esas características. No tenían calor. La mayoría de la población estaba concentrada en la sierra, en el campo. En la costa también. Lo que pasa es que hay que recordar que ellos utilizan alpaca. Y la alpaca, no sé si tú tienes prendas de alpaca, la alpaca es fresca. En la zona de frío la alpaca te abriga. Y en la zona del calor, la alpaca es fresca. Claro, es otro nivel, pues su ropa es elegante. Muy bien, lo máximo. Era así. Entonces son algunas características, ¿sí? Estos Hatunrunas, que eran la mayoría de la población, eran los que estaban obligados a trabajar para el Estado Inca. Ellos tenían que trabajar 2 meses durante el año por turnos. Ese sistema de trabajo por turnos, ¿cómo se llamaba? Se llamaba la mita. ¿Se acuerdan de la mita? Es el trabajo por turno. Muchachos, ¿desde qué edad trabajaban en la mita? ¿Se acuerdan? 18. 18 18 años, 18. hasta 50 años. 18 años. Hasta los 50. Muy bien, lo máximo. De 18 hasta los 50. Ahora, en esta época, los Hatunrunas, que son la base social del mundo andino, el sector más importante, cuando tú eras mayor de edad, en esa época eras mayor de edad cuando te casas. Y acá se casaban a los 16 años, 17 años, ya se casan ya. Por ejemplo, Túpac Amaru II y Micaela Bastida se casaron a los 16, 17 años nada más y tuvieron 3 hijos rápido. Acá también. En esta época está la costumbre de casarse a temprana edad para ya tener hijos. ¿Por qué? En el estado inca,
El Estado quiere que la gente se multiplique rápido. Y cuando tú tienes un hijo, el Estado te da un pedazo de tierra, una parcela de tierra que se llama el topo. Por cada hijo varón tienes un topo. Si tienes una mujercita, te da la mitad de ese topo. El tamaño del topo, ¿de qué depende? El tamaño del topo depende de la fertilidad de la tierra. Si te toca una parcela muy grande, es porque quizá la tierra no es tan fértil y lo compensan con el tamaño de la tierra. Si te toca una parcela pequeña, esa tierra es bien fértil. Y como es bien fértil, te dan poco, porque vas a trabajar bien ahí tranquilamente. Entonces, es así. Entonces, si te preguntan a ti, ¿en qué momento a un Hatun Runa, que es la mayoría de la población, la gente que trabaja para el Inca, ¿en qué momento le dan un topo, un pedazo de tierra? Cuando tienen hijos, cuando forman familia, cuando son mayores de edad, cuando se van a casar, ¿no? Hacen matrimonio. Entonces, ya sabes, esto genera una mentalidad andina. Mientras más hijos tienes, ¿qué vas a poseer? ¿Más qué? Más tierras. Mayor propiedad territorial. Y eso se convierte en una costumbre andina, el tener bastantes hijos. Y eso ha pasado pues de generación en generación. Pregúntale a tu abuelito, ¿cuántos hermanos tiene? Nuestros abuelos, en generaciones pasadas, ya no ahora, nuestros abuelos han tenido hermanos, han tenido una cantidad de primos, una cantidad de tíos, porque anteriormente era así. Hoy en día no. Hoy en día quizá tú eres hijo único, quizá, pero generaciones pasadas esto se ha mantenido, ¿no? Como una forma también de costumbre o tradición ancestral. ¿Ok? Así que me confirman ustedes si tienen, ¿cuántos abuelitos tienen? O sus abuelos, ¿cuántos hermanos tuvieron? ¿Sí? Ahí está. Zacarías tiene 4 hermanos. Bueno, Zacarías intenta mantener las costumbres andinas quizá, con el respeto debido. ¿Sí? Excelente. Palomino dice que tiene 11 hermanos, abuelito, 11 hermanos. Jiménez tiene 12. Soto dice que tiene 9 abuelos. Soto tiene 9 abuelos, imagínense muchachos. ¿Cómo salió Soto? Qué curioso. Pero bueno, esto sí, es parte de las mentalidades de la época andina, la época pasada. ¿Ok? Sí, listo. Miren, acá dice, Quispe dice que su abuelo tiene 16 hijos, ¿no? Quiere imitar a Huenacapa, quizá. Muy bien, claro, son con el respeto debido, ¿no? Claro, son comparaciones que podemos hacer. Sí, ya están repartiendo terreno. Dice que su compañero Valle dice que en Navidad, en la cena de Navidad, empezaron a repartir los terrenos ya los abuelos con los tíos. Sí, bueno, qué curioso. Listo, chicos. Entonces, nunca se olviden, ¿ah? Los Hatun Runas son la principal base social del mundo andino. Son la base del mundo andino. Y para eso, bueno, vamos a responder una pregunta de nuestro material, ¿ya? Justamente sobre eso, sin ayuda, por favor. La pregunta número 7 dice. La sociedad incaica tuvo una estratificación social claramente definida. Mientras que en su cúspide se encontraba el Inca, su principal base social estuvo La A. conformada por La Hatun Runas. los La Hatun Runas. A. Claro, al ojo, ¿verdad? A. Al ojo. Muy bien, ahí está la A. Ahí está, A de alianza, dicen algunos por ahí. A de alianza. Hasta el final, dice, hasta el final. Muy bien, excelente. Entonces, aquí tenemos la presencia de los Hatun Runas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de otros sectores sociales, ¿no? Aparte de los Hatun Runas, ¿qué otros sectores sociales podemos recordar aquí también? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los grupos sociales, la religiosidad andina. Por ejemplo, en la época inca había la creencia de ¿qué? De que tenemos distintos mundos, así como el cristiano cree en el cielo, la tierra y el infierno, ¿ok? Acá los incas también tenían esa costumbre, ¿no? El cielo, los incas le llamaban el Hanampacha, que era el mundo de arriba. La palabra Hanan significa alto. La palabra Pacha es tierra, mundo. Pacha es mundo o tierra. Hanampacha es el mundo o la tierra de arriba. ¿Y quiénes estaban arriba, según los incas? Los dioses como el rayo Illapa, el sol Inti, la luna, la quilla o Huiracocha, que es un viejito que te estás viendo. Huiracocha es el dios ordenador del mundo andino, es el que ordena el mundo andino, es el que pone orden, ¿ok? Esto sería el mundo de arriba, ahí estaban los dioses andinos. Luego tenemos el Caipacha. El Caipacha era el mundo presente, era el mundo donde viven ¿quiénes?
donde viven los seres humanos, los animales, las plantas. A ese lugar se le llama el Caipacha. Ahí vemos, ¿no? Miren, acá está el Inca, está la Colla, los runas o Hatun runas, están los animales, las plantas, etc. Y debajo tenemos el llamado Ucupacha, o llamado también el Urimpacha. Ucupacha o Urimpacha. ¿Quiénes están acá? Es el mundo de abajo. Ahí están, por ejemplo, las momias. A las momias se les llama malquis. Están los muertos, algunas enfermedades, etc. Entonces, en la época inca habían 3 mundos: Hanampacha, Caipacha y Ucupacha. ¿Quién es el que puede ir por todos los mundos? ¿Quién es el único que puede viajar por todos los mundos? A ver, ¿quién me lo dice? ¿El Inca? El Inca, claro, porque el Inca. Inca está en otro El nivel. Inca. El Inca se pasea por todo lado, el Inca. ¿Ya? Ok, excelente, muy bien. Ahora, vamos a explicar un poco acerca de las huacas. ¿Qué son las huacas? Las huacas son lugares de culto. Las huacas son lugares de adoración. Son lugares que pueden ser, por ejemplo, pirámides. Las huacas pueden ser pirámides. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado en la cultura mochica la huaca de la luna, la huaca del sol, son pirámides. Entonces la huaca puede ser un templo o pirámide andina, pero también la huaca puede ser, en este caso, ¿qué? La huaca puede ser una laguna, la huaca puede ser un cerro puede ser una laguna, puede ser el propio Inca. El Inca es un objeto o una persona sagrada. Entonces el Inca también es considerado como una huaca, pero nosotros siempre conocemos de manera más fácil, ¿no? Que las huacas son templos, lugares sagrados, lugares de culto. ¿Ok? Muy bien, excelente. ¿Qué más? También tenemos acá al curaca. El curaca es el jefe del ayo de la comunidad, que también es considerado una huaca. Muy bien, vamos a ver un poco de los dioses, ¿ya? ¿Quiénes son los dioses más importantes? ¿Y cuál es la característica de los dioses? A ver, hay un culto por la agricultura y por la pesca. Hay dioses para la agricultura, hay muchos dioses. La religión inca era politeísta, es decir, tenían un conjunto de dioses los incas, ¿ya? Y también vamos a ver acá, por ejemplo, ¿cuál es uno de los dioses más importantes? Es el llamado dios Huiracocha. Huiracocha es uno de los dioses más famosos del Perú. Es el famoso dios de los báculos, él es Huiracocha. Es el dios creador del mundo andino, el dios Huiracocha, ¿ya? Pero también tenemos acá otros dioses, como el Sol. Es un dios oficial del Imperio Inca, el Sol, el Inti, el Sol. Y habían templos en honor al Sol, el templo Coricancha, por ejemplo, ¿ya? Ahora vamos a ver otras divinidades. ¿Cuáles son otros dioses que tiene la cultura inca? Ahí están los distintos dioses de la cultura inca. Tenemos, por ejemplo, la luna, que es la esposa del sol, se le llama la quilla. Acá tenemos la madre del mar y las lagunas, que es la mamacocha. Tenemos las estrellas, llamados coyur, que eran como animales en el cielo. Cuando tú ves las estrellas, tú ves animales en el cielo. Eso es lo que decían los incas. El arco iris, al arco iris, que sale luego de la lluvia, se le llama cochi, el arco iris. El rayo se le llamaba Iyapa. Los incas le llamaban al rayo Iyapa. Pachamama, ¿has escuchado la palabra Pachamama? ¿Qué es Pachamama? La madre tierra. Pacha es tierra, mamá tierra. La madre tierra es la que te da de comer. Por eso a la Pachamama se le rinde culto y respeto. Y uno de los dioses más importantes que se encontraba en el llamado Chinchaysuyo, o sea, un poco en el norte, el Chinchaysuyo, acá en Lima era Chinchaysuyo, ¿se acuerdan? Uno de esos dioses más importantes es el dios Pachacama, que está acá. Voy a hacer un acercamiento a Pachacama. Ahí está. Este dios Pachacama es un bloque de madera que tiene doble cara. Este dios es el dios de los movimientos telúricos, es el dios de los temblores, es el dios de los terremotos. Sí, efectivamente, en la cultura inca hubieron terremotos y se rendía culto al dios Pachacama. Cada vez que había un temblor, ¿qué decían los incas? Pachacama está molesto, hay que darle de comer, y hacían sacrificios humanos. Es el dios de los temblores, el dios Pachacama. ¿Dónde se encuentra esto? En una ciudad de adobe que está en Lurín, en la Panamericana Sur. Se llama el Templo de Pachacamac. Está en el Lima y es parte de lo que antes era el llamado Chinchaysuyo. ¿Ok, muchachos? Sí, muy bien. Excelente. ¿Qué más? Vamos a ver acá algunas cosas sagradas también que son importantes de la época inca. ¿Cuáles son algunas cosas sagradas?
Por ejemplo, las conopas. ¿Qué son las conopas? Era la madre de los alimentos. En el mundo inca, la comida, los alimentos, tiene una especie de protector de comidas, se llaman las conopas. Y también los apus, habrán escuchado de los apus. Cuando la gente viaja a la sierra y ve los nevados, la gente dice, son los apus. ¿Qué son los apus? Son los espíritus de los cerros. Los incas consideran que los cerros, los nevados, tienen vida, tienen un espíritu que te bendice y también te castiga. Si tú viajas a los nevados, a los cerros, sin un respeto a la tierra, te va a dar soroche, te puedes perder, te va a dar mal de altura. Pero si tú vas por los apus, por los nevados, con respeto, haces un culto a la tierra, un culto a la Pachamama, con respeto y adoración, los apus, que son los espíritus de los cerros, te van a cuidar, te van a proteger. Son algunas costumbres andinas, ¿no? Entonces, para los incas, los cerros, los nevados y los apus tienen se le da un respeto, tienen un poder, ¿no? Que te cuidan, te protegen. Por eso la gente cuando viaja a la sierra y está cerca a los nevados, a los cerros, tiene una costumbre. Hay una costumbre que hace la gente. ¿Cuál es esa costumbre? Colocar montículos de piedritas. No sé si ustedes han visto que a veces cerca a la sierra, a los caminos, habrán visto que la gente pone montículos de piedras, así, una especie de torrecita de piedritas. Seguramente han visto esto alguna vez cuando viajan por la sierra, ¿ya? Claro, sí, sí lo han visto. Claro, ¿eso por qué lo hacen? Eso lo hacen como un pago a la tierra, un pago a los apus, como para pedir un permiso y viajar por la altura, por los nevados, por las quebradas, sí. Y cuando tú pones una piedrita, puedes pedir incluso un deseo a los apus, para que te vaya bien en el viaje, para que no te des soroche, ¿no? Entonces son los llamados, a esos lugares se le llaman las apachetas. Son las apachetas, son pequeñas ofrendas cerca a los apus, están en los caminos de la sierra. Sí, es como una ofrenda y como un respeto. Por eso cuando tú viajas por la sierra, estás caminando por los nevados, es bonito siempre dejar tus piedritas y hacer una especie de respeto a tu viaje, para que te vaya bien en el viaje. ¿Ok, muchachos? Sí, es correcto. Muy bien, sí, se está entendiendo, ¿no? Algunos han visto eso, me confirman que lo han visto. Claro, esto lo hemos visto cuando viajamos. Cuando la gente viaja por el campo, observa esto bastante, ¿no? Para los que son de provincia, seguramente lo han visto a cada rato. Es así, ¿no? Acá dice, yo he visto que le dan gaseosa al suelo. Algunos, bueno, tienen algunas costumbres o creencias. Muy bien, muchachos, excelente. Entonces, vamos a responder aquí otra pregunta de nuestro material, ¿ya? Vamos a responder aquí otra pregunta. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, a ver, miren esta pregunta. La pregunta 10 dice, los incas veneraron dioses mayores y menores. Tras la conquista del Chinchaysuyo, incorporaron a su religión un dios de mucho prestigio. ¿Cuál será el dios de mucho prestigio? Chacamac. El dios Pachacamac, claro. Pachacamac es La dios B. de qué, muchachos? ¿Es dios de qué, Pachacamac? De los movimientos telúricos. Temblores, de los temblores. Movimientos telúricos de los Temblores, temblores. Claro, muy bien, lo máximo, excelente. Siguiente pregunta. Una de las causas para la caída del Tahuantinsuyo, ¿cuál fue? ¿Cuál sería? Una de ¿La las D? causas. ¿Cuál sería, muchachos? ¿El apoyo de las etnias regionales a favor de Atahualpa? ¿Eso será una de las causas? Los seguidores de Huáscar se unieron a Pizarro. Excelente, o sea, La B. Pizarro, muy bien, lo máximo, lo han sacado, ¿ah? Los seguidores de Huáscar se unieron a Pizarro, o sea, Atahualpa y Pizarro lucharon, pero los enemigos de Atahualpa, que son la gente de Huáscar, apoyaron a Pizarro un momento, y así Atahualpa también perdió. O sea, estábamos divididos, estábamos enfrentados entre nosotros, eso es lo que siempre tenemos que recordar, que en la lucha por la invasión, nosotros no estábamos muy unidos, y eso generó justamente problemas para no poder enfrentarnos contra la cultura española. ¿Ok, muchachos? Muy bien, estimados estudiantes, siendo las 11:40, hemos terminado la clase el día de hoy. Lo bueno es que ya tienen ustedes el material con las claves para corroborar lo que se ha explicado. Espero que les haya gustado nuestra clase. Se ha terminado rápido el tiempo, hemos avanzado rápido. Ok, muchachos, muchísimas gracias por sus consultas, por sus preguntas, y así aprendemos bastante. Muchísimas gracias.